Desde el Distrito Federal saludamos al señor Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos. Luego de ver este informe, le quiero preguntar, señor Andrés, por si alguien todavía tiene alguna duda, ¿qué es un hacker? Muy buenos días a todo el auditorio de América Latina. Un hacker es una persona muy respetuosa de las computadoras, conocedora de ellas, y que de alguna manera este término que nace hace muchos años en el MIT en Estados Unidos, indica una persona que va a ocupar un computador para aquella información o para aquel proceso para el cual no fue diseñado inicialmente. Entonces, son aquellas personas que muchas veces modifican las computadoras para sacar algún tipo de beneficio. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo surgen los hackers, digamos, en el devenir del tiempo? Bueno, los hackers, esta definición como tal, aparece principalmente en los años 80 en el MIT, en Estados Unidos, y que era un grupo especial o un grupo dedicado, una comunidad dedicada precisamente a poder llegar a tener contacto con las computadoras. Recordemos que en ese entonces había muy pocos equipos alrededor del mundo y prácticamente las universidades eran los únicos que tenían acceso. Sin embargo, bueno, antes de los hackers existieron un grupo y que hasta el día de hoy se conoce como freakers. Los freakers eran los papás de los hackers y los crackers. Y eran aquellos que manipulaban las centrales telefónicas para poder llegar a obtener un beneficio. ¿Qué hacían? Levantaban el auricular, generaban ciertos tonos que podían llegar a incluso hacer llamadas internacionales gratis, llamadas tripartitas, o hasta poder llegar a pagar una central telefónica. Si alguien de nuestra teleaudiencia tiene una duda, pues vamos a preguntar también, ¿qué aportan los hackers a empresas como Facebook, Twitter o Google? Las personas que han tenido contacto con el poder llegar a vulnerar, el poder llegar a hackear, el poder llegar a craquear, como normalmente se le llama, son personas que tienen mucho conocimiento acerca de las computadoras, a tal grado de que conocen, como decimos muchas veces, las tripas de este equipo. Estas personas que conocen todo de este equipo pueden llegar a ser excelentes personas que se dediquen a administrar la seguridad de un equipo, debido a que conocen cómo vulnerarlo. Por ahí muchas veces decimos que el mejor policía es aquel que ya fue ladrón. ¿Por qué? Porque ya conoce precisamente cuáles son las formas de llegar a aprovecharse y en este momento podría llegar a protegerlo. Sin embargo, no hay que olvidar que efectivamente sigue esa delgada línea de la ética, del profesionalismo, y que bueno, tendríamos que tener mucho cuidado con ellos. Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos, le pedimos que siga con nosotros para continuar analizando más adelante este tema de los hackers. Seguimos hablando con el señor Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos. Habría que preguntar, ¿por qué la mayoría de los hackers que vulneran cuentas de correos de presidentes y páginas oficiales son adolescentes, son jóvenes, tienen estos más actitudes ante Internet? Quizá su corta edad le permita asimilar mejor las nuevas tecnologías. Yo creo que hemos visto a través de los tiempos que cada vez se están incrementando los ataques, se están incrementando que cambian una página web que es conocido como un defacement, y que son niños o menores los que están teniendo acceso, o que son los que están ejecutando este tipo de cuestiones. Nosotros, dentro de Mática, al ser el primer laboratorio de investigación de delitos informáticos en América Latina, hemos podido llegar a detectar una situación muy interesante. Es precisamente el hecho de que los menores tienen acceso a tecnología a una corta edad. El segundo punto es de que muchas veces vemos a los menores que están metidos 12, 14, incluso hasta 24 horas frente a un computador, y que muchas veces como padres los vemos y decimos es que está jugando o está estudiando, cuando realmente está aprendiendo para poder llegar a vulnerar un sistema. De tal manera que yo podría llegar a concluirlo en dos aspectos. Uno, el acceso temprano a la tecnología, y por el otro lado, el tema de que tiene mucho tiempo libre para poder llegar a dedicarle a esto, ¿no? ¿Qué pasa en el resto del mundo? En países más desarrollados, ¿hay leyes para este tipo de delitos informáticos?
Tenemos diferentes cuestiones y ese es uno de los retos del cibercrimen. En este caso, cuando nosotros vemos las diferentes regiones, te puedo llegar a comentar que, por ejemplo, en China el vulnerar un servidor es pena de muerte, cuando en Finlandia el vulnerar un servidor a quien pueden llegar a ser responsables al administrador de red por negligencia. Y en América Latina existen algunos países que no cuentan con una legislación clara y que si yo agarro un mouse y le pego a alguien en la cabeza, se puede llegar a considerar homicidio cibernético porque la computadora fue utilizada como medio comisorio del delito, lo cual hace que la cibercriminalidad o estos temas de ciberdelitos sea muy interesante porque no hay una única línea alrededor de América Latina y por el otro lado tenemos que aterrizarlo y poder llegar a establecer aquellos mecanismos que permitan llegar a hacer la cooperación, recordando la base que el Internet no tiene fronteras. Muchísimas gracias al señor Andrés Velázquez, especialista en delitos informáticos desde el Distrito Federal. Gracias por lo didáctico de todas sus explicaciones. Ahora